Buenas noches, amigos, hermanos que nos visitan o que se conectan a esta hora. Soy Gilberto Torrens y este es el estudio bíblico que hacemos acá en la Iglesia Bautista Lumbrera. Eh, para aquellos que no tienen la oportunidad de ir a un local, a una iglesia, donde pueden ir a una iglesia para participar de un estudio bíblico físico en persona. Así que voy a orar para comenzar este tiempo como es debido. Antes saludamos a todos los que se han conectado y los que siguen este estudio en sus casas. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por permitirnos abrir tu palabra en esta noche. Sabemos que es un privilegio, pero también una responsabilidad grande, y más sabiendo que en nosotros no hay sabiduría. Queremos encomendarnos a ti, Señor, y que sea tu Santo Espíritu el que nos enseñe en esta noche. Que tu nombre sea glorificado, Señor, tu palabra sea exaltada, tu Santo Espíritu tenga libertad para moverse, para enseñarnos, para hacernos abrir nuestro entendimiento para conocer las verdades tuyas. Y aquellos que aún no son salvos, no tienen la noticia de Cristo como su Señor y Salvador, que esta noche pueda ser la noche preciosa para ellos, en que puedan ser llamados hijos tuyos por pura gracia, por fe en Jesús. A ti sea la gloria. Una vez más nos encomendamos a ti, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos estudiando, hermanos, la carta de Judas, esta carta pequeña. Vamos desde el versículo 5 al 11 y vamos a ir avanzando. Dice la palabra de Dios, Judas, esta última carta antes de Apocalipsis, el versículo 5 en adelante dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad de impresiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Versículo 11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Hasta aquí, esperando que el Señor bendiga y prospere su santa palabra. Como dijimos en la oración, realmente no hay sabiduría en nosotros, pero recordemos el repaso que Judas nos da. El versículo 5, él habla de los israelitas incrédulos, número 1, de los ángeles que pecaron, número 2, en el versículo 6, y en el versículo 7, los habitantes de Sodoma y Gomorra. 3, o una triada para darnos ejemplos de aquellos cuyas características están en los apóstatas de hoy en día. Después pasamos al versículo siguiente, que fue el versículo, o que estudiamos, el versículo 8, hablamos de los soñadores que mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Vimos también otra triada allí. Obviamente mancillan la carne, número 1, rechazan la autoridad, número 2, blasfeman de las potestades superiores, número 3. Sí que vemos otra triada allí, y habíamos hablado de algunos versículos que nos daban más luz acerca de
lo que significa mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades superiores. Pero vamos a entrar en el versículo 9, donde dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Este versículo 9 nos habla de que estos apóstatas o estos hombres que entran encubiertamente se toman la libertad mucho más allá de la que el propio arcángel Miguel se tomaría. Cuando dice que Miguel contendía con el diablo, disputando con él acerca del cuerpo de Moisés, dice la palabra que él no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahora aquí Judas nos hace partícipes de un incidente que no se halla en ningún otro pasaje de la Escritura. Otras de las cosas extrañas que esperaremos llegar al cielo para preguntarle al Señor. Pero el único sitio donde aparece acerca de Moisés cuando muere y donde encajaría esta disputa es en Deuteronomio 34. Y en Deuteronomio 34, el versículo 5 se refiere de estas palabras. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y dice que lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Eso es todo lo que se dice respecto al incidente de la muerte de Moisés. Entonces, cabría la pregunta lógica, ¿de dónde consiguió Judas esta información de que el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con el cuerpo o por el cuerpo de Moisés? Bueno, hay muchos comentaristas por allí, mucha gente que dice que Judas lo tomó o lo encontró en un libro que está perdido, por cierto, un libro que se llama La Asunción de Moisés. Pero yo creo que es como contraproducente o que no va con el pensamiento real nuestro de tratar de pensar que Judas acudió a otro libro para revelar y enseñar al pueblo del Señor de aquel entonces. ¿No es más lógico pensar que haya sido directamente por revelación del Espíritu Santo? ¿Por qué se busca inventar que él lo sacó de otro libro? Porque hay referencias. A este respecto, nosotros habíamos dicho también con otra de las citas que están más adelante, que posiblemente esto lo haya dicho ya Judas y posteriormente alguien lo compiló o lo copió o lo recopiló y después saca este famoso libro. Pues eso está dentro de las posibilidades también, pero hay quienes dicen también que esta información la tomó Judas de la tradición que fue pasando de generación en generación. Pero yo creo que sin lugar a dudas, y es lo que yo creo, que esto es una información revelada sobrenaturalmente a Judas por el mismo Espíritu Santo que le movió a escribir la epístola. Y yo creo que vale mucho la aclaración que da el apóstol Pedro en su primera carta, donde dice que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que los que escribieron la palabra que hoy la tenemos aquí en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, forman parte del canon de las Escrituras, fueron inspirados Así que no podemos decir que fueron inspirados por el libro de la Asunción de Moisés, fueron inspirados por
alguien que escribió por allí. Sin embargo, cualquier dicho que en la creación de Dios haya sido puesto, ha sido puesto por Dios. Y el Espíritu Santo tiene la plena libertad de tomar cosas o tomar personas y usarla para su gloria y honra. Y la vez pasada, en el estudio pasado, estábamos hablando de Caifás, que fue un hombre perverso, religioso, traicionero, y sin embargo él profetizó. Dios lo utilizó para profetizar. Bueno, el asna de Balaam también habló. El Señor Jesucristo habló de la posibilidad de que si la gente que le aclamaba durante la entrada triunfal callase, pues las piedras podrán hablar. Am, y hay otras tantas cosas que no sabemos de dónde salen, pero que Dios la pudo haber tomado de cualquiera porque Él es soberano. Am, Así que no vamos a darle mucha cabeza a estos. Sí, simplemente decimos que el Espíritu Santo habló y nos está enseñando. Que no aparece en otra parte de las Escrituras, pues aparece aquí. Y está más que claro que Judas tiene esta revelación de parte del Señor. Espíritu Santo, podemos decir. Y ahora, la razón principal de esta cita del Espíritu Santo es demostrar cuán respetuoso era incluso el arcángel Miguel al disputar con Satanás. Tomando como cierto que este episodio ocurrió sin pararnos a demostrar y que tampoco podemos saber de dónde salió, ya dijimos, del Espíritu Santo, pues el punto principal acá es hacernos saber el respeto que tenía el arcángel Miguel al disputar con Satanás. Aunque estaba en una posición superior, Miguel tenía un poder aún mayor que Satanás. Sin embargo, rehusó ejercitar su fuerza, su autoridad o su palabra para menospreciarlo, sino que él lo dejó este asunto en manos del Señor y él dijo en palabras de Zacarías 3:2, el Señor te reprenda. Y esto es mucho de lo que nosotros hoy vemos en día y que podemos aprender, que a veces si tenemos una cuota de poder, queremos usarla indiscriminadamente. Hay un dicho por allí que dicen, escoge tus batallas, porque muchas veces queremos usar el poco poder que tenemos para volcarlo en el momento que nos sentimos agredidos. Y yo debo reconocer delante del Señor que me ha pasado muchas veces y he tenido que de rodillas pedir perdón por eso también. Pero son cosas que la Escritura nos enseña y el Espíritu Santo nos redarguye. No específicamente en cuanto a Satanás, sino en cualquier situación de la vida. Fíjense que este ser angelical, Miguel, tenía mucho poder y él no se apuró en usarlo en contra de Satanás. Ahora, a mí me ha llamado siempre la atención este versículo, inclusive desde niño, de que está allí, el Señor te reprenda. Y pareciera que mucho pueblo cristiano hoy en día parece no haber leído o no haber entendido estos versículos. Y son famosos personas, ahorita tengo en mente uno que se atreve a desafiar a Satanás, como que, óyeme bien, Satanás, lo que te voy a decir. O directamente cuando están tratando con supuestos o aparentes entidades demoníacas o con el mismo Satanás, dice, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Pero si el mismo arcángel Miguel no se atrevió a decir, yo te reprendo, Satanás, teniendo la autoridad y el poder para hacerlo, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Cómo vamos a hacer nosotros que somos mucho menores que los ángeles a tomarnos esa autoridad? Así que no es el hecho de que Satanás sea quien es, que es un ser diabólico, un ser de desobediencia y todo lo demás, pero no nos da derecho y no tenemos el poder de ponernos por encima a reprender autoridades superiores. Y esto es precisamente lo que hacen, según lo que Judas dice, los apóstatas, que ellos parecen no haber leído esta parte de las escrituras y tratan de
ir por encima de cualquier autoridad. Pero fíjense que es interesante que viene el tiempo cuando Miguel y Satanás volverán en el conflicto. En el cielo habrá este choque, pero entonces allí el arcángel Miguel no va a ser más tranquilito, respetuoso, como aparece acá, sino que dice la palabra que él y sus huestes expulsarán a Satanás y a sus seguidores de su actual posición que tienen y los arrojará a la tierra. Usted puede leer esto en Apocalipsis 12, 7 al 9. Dice el versículo 7. Después, en Apocalipsis 12, versículo 7, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y esto fue por acción del arcángel Miguel, o Miguel sencillamente como dice, pero sabemos que es un arcángel. Así que tenemos ese ejemplo. El más alto, exaltado siervo del Señor debe saber esperar el momento adecuado. Y nos recuerda esto las palabras de Romanos 12 y el versículo 19, cuando el apóstol dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto es interesantísimo, porque es saber esperar cuando el Señor va a tomar el lugar de la venganza. A nosotros no nos es dado tomar venganza, sino orar y dejarlo en las manos del Señor, porque es el Señor el que va a pelear por nosotros. Este versículo, Romanos 12, versículo 19, nos deja por lo menos sencillo y directo 4 lecciones. Primero, no hablar mal. Segundo, siempre respetar. Tercero, no usar nuestro poder. Y cuarto, esperar en el Señor. Interesantísima esta lección para todos nosotros. Versículo 10. Pero estos, hablando de los mismos apóstatas, blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ahora, estos, según este versículo 10, son personas insolentes, obstinadas, obcecadas. Estos apóstatas hablan irrespetuosamente de cuestiones de las que son ignorantes, que no conocen. Y no es esto una característica de las personas que cuando no conocen algo prefieren despotricar acerca de ellos porque precisamente no tienen idea, no la conocen. Dos cosas acerca de ellos. Dice que critican todo lo que no entienden. Dice, blasfeman de cuantas cosas no conocen o dicho de otra manera, ellos critican todo lo que no entienden. Consideran como que es un poco valor o de un valor irrelevante cualquier cosa que escapa de su ambiente de experiencia. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 2 y 14, el hombre espiritual no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que estas personas, como no tienen el Espíritu, son apóstatas. Quiere decir que nunca tuvieron el Espíritu Santo. No es que lo tuvieron y se fue y lo dejó, o perdieron la salvación o perdieron el sello del Espíritu Santo. Eso no es posible, de acuerdo a lo que nos enseñan las Escrituras, pero son personas que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y entonces estas personas son personas naturales, es decir, no espirituales, no tienen el Espíritu Santo y no perciben las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente, y para esta persona natural, sin el Espíritu, son locura
y sencillamente no las entienden. Ellos no tenían discernimiento espiritual como no tienen los apóstatas de hoy en día, y por lo tanto eran ciegos y despreciaban todas las realidades espirituales. Lo otro es que se dejaban dominar o contaminar por las únicas cosas que entendían. Y la inferencia acá es que no entendían más que de los instintos carnales, les movía la carne, que tenían en común con las bestias irracionales. Su forma de vida consistía en dejar que esos instintos, esos apetitos salieran a flote, y su escala, digamos, de valores era exclusivamente carnal, nada espiritual. Y Judas describe a estos hombres como que han perdido toda conciencia de las cosas espirituales, y para quienes las cosas que buscan los instintos animales son las únicas que cuentan. No se dan cuenta este tipo de personas que Dios ha establecido en toda sociedad una autoridad, que si no está esta autoridad, pues hay una anarquía y hay un desorden. Pero ellos no entienden que en toda sociedad, aunque no nos guste el gobierno, tenemos que someternos o sujetarnos a esas autoridades, porque dice la palabra, por Dios han sido establecidas. ¿Cuándo debemos rebelarnos a esas autoridades? Cuando estén en contra de nuestra fe, cuando nos manden ya a hacer cosas que están en contra de lo que la palabra de Dios nos dice. Y así ellos se lanzan y dan tumbos y se presentan en la historia como los hombres arrogantes, como los que están siempre en las primeras listas de la rebelión. El área en la que son más expertos es la de los instintos naturales, en la de satisfacer los instintos sensuales. Con el abandono de animales irracionales, se entregan a sentir gratificación de todos sus impulsos sexuales, y en este proceso se corrompen y se destruyen, y es contra natura o contra naturaleza. De esto nos habla también Romanos capítulo 1, versículo 24 en adelante. Así que versículo 11 nos habla de unos ayes. Versículo 11 nos dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por el lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Otra vez una triada: camino de Caín, número 1, lucro en el error de Balaam, número 2, y contradicción de Coré. En el camino de Caín lo han seguido. En el error de Balaam se han lanzado, y en la contradicción de Coré, pues han perecido. Entonces, toda triada tiene su otra triada también de consecuencias. Aquí se pronuncia como un llanto, un lamento. Ay de ellos, a causa de su corazón no arrepentido, contumaz. Y nos recuerda las palabras de el apóstol Pablo en Romanos 2 y 5, más por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Quiera el Señor que alguno que esté oyendo este mensaje, este texto, este estudio, y no tenga a Cristo como Señor y Salvador, pues pueda abrir la puerta al Salvador y recibir el perdón de sus pecados, confesando a Cristo como su Señor y Salvador antes que sea demasiado tarde. Ahora, la carrera de estos hombres se describen como una carrera en picada. Es como que una velocidad que va agarrando, va en aumento. Primero siguieron el camino de Caín, luego se lanzaron por el lucro del error de Balaam, y finalmente perecieron en la rebelión de Coré. El error y la apostasía nunca son cosas que están allí paradas como estáticas. Siempre conducen a la gente en un movimiento que normalmente termina en perdición y destrucción. El camino de Caín es básicamente el rechazo de la salvación mediante la sangre de la víctima. Recordamos que cuando Abel ofreció su ofrenda, lo ofreció con un cordero,
de lo mejor que tenía y su sangre fue derramada, pero él fue visto con buenos ojos de parte de Dios porque estaba sacrificando y entendiendo el valor de la sangre de un animal, de alguien inocente. Pero Caín, su error es que él quería llegarse a Dios, intentar aplacar a Dios mediante esfuerzos humanos, mediante el esfuerzo de sus manos. Voy a traer lo mejor del campo y sin ningún tipo de reconocimiento de que debes acercarte a Dios, reconociendo que eres un pecador y que mereces morir. Es como que el señor C.H. Mackintosh dijo una vez que se rechaza el remedio de Dios para la purificación y se pone en su lugar el intento de Dios para mejorar. Este es el camino de Caín, tratar de llegar a Dios por sus propios medios. Pero naturalmente la confianza en los esfuerzos humanos nos lleva más a despreciar la gracia, que la gracia es precisamente Dios nos da algo que no merecemos por pura gracia, por su amor, no por algo que que haya visto en nosotros, sino por su misericordia. Y ese odio conduce tal vez a la persecución e incluso al asesinato, porque no pueden resistir la gracia, o sea, no pueden amar la gracia, la odian. Primero Juan 3:15 nos dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El homicida naturalmente desprecia la gracia, no hay en él una pizca de perdón. Piensa que nadie merece el perdón, sino que merece la muerte. Él está exento de toda gracia. Ese es el pensamiento de los apóstatas también. Dos, el error de Balaam es el deseo de enriquecerse personalmente a cuestas digamos, tomando como base lo que están haciendo para el servicio de Dios. Esto es pecado. Esto es lo que llaman la simonía, que vamos a explicarlo ahorita. Muchos ya saben eso. Pero el ejemplo es con Balaam, que él profesaba ser profeta de Dios, pero era codicioso y estaba dispuesto a prostituir su don por dinero. En Números capítulo 22 y el capítulo 24 nos habla de esto. En 5 ocasiones, Balac, aquel rey que quería maldecir a Israel, le pagó para que él hiciera esto. Maldice Israel y te voy a pagar. Pero Dios le refrenó de caer en ese pecado. Muchas de las cosas que dijo eran verdaderas y hermosas, más bien las que dijo hacia Israel, pero con todo no era más que un profeta asalariado. No pudo maldecir a los hombres de Israel, pero finalmente consiguió que fueran seducidos al pecado con las hijas de Moab en Números 25. Lo mismo que Balaán son los falsos maestros de la actualidad. Son convincentes, salameros, comerciantes o mercaderes del evangelio. Pueden hablar a la vez de ambos lados de la boca, como dice Santiago, ¿no? De una boca sale agua amarga y agua dulce también. Esto no puede ser. Suprimen la verdad a fin de aumentar sus ingresos. Y usted ve como esos falsos apóstoles usan palabras revelaciones de Dios para decir que Dios no mira tu corazón, sino que mira tu chequera. A esto han llegado estos hombres a decir. Búsquelo en internet. Lo crucial es que son codiciosos y que tratan de transformar la casa de Dios en una casa de mercado, que es precisamente una de las pocas veces que vemos la ira del Señor Jesucristo derramando o volteando toda la mesa de los mercaderes. Pablo dijo, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Romanos capítulo 16, versículo 17. Y finalmente en Filipenses 3 y 18, el apóstol dice de este mismo concepto, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esto es lo que se llama el pecado de la simonía. Recuerden Hechos de los Apóstoles, Simón el mago que quiso comprar a Pedro el poder del Espíritu Santo y él dijo, tu dinero perezca contigo porque has creído que el don de Dios se obtiene con dinero, en Hechos 8 y 20. Así que este es un
repaso. Faltó la tercera razón, ¿verdad? El tercer ay, pero no da tiempo, ya que nos llegó el momento de dejarlo hasta aquí. Esperamos, hermanos, que usted pueda haber tenido provecho de esto como lo tuve yo y pues vamos a estar pendientes para la próxima semana. Que tengan buena noche y el Señor les bendiga a todos.